Bienvenidos a nuestro último módulo en el que hablaremos algo de epidemiología aplicada a la salud ambiental. En esta primera sesión vamos a hablar de algunos conceptos básicos de la epidemiología ambiental que espero sean de utilidad para las investigaciones en las cuales ustedes quizá van a participar o incluso algunos de ustedes ya han participado. Aquí lo importante entonces para iniciar es tratemos de identificar qué es la epidemiología. Después de la pandemia creo que muchos conocen qué es la epidemiología, pero de pronto aplicada a los bichos como el COVID que estuvo en esta pandemia. Sin embargo, la epidemiología pues es realmente una disciplina que no solo se dedica a este grupo de enfermedades, sino que tiene un amplio uso en muchas áreas de la salud pública e incluso en el área clínica también. Si tuviéramos que llegar a una definición, una que a mí me gusta es la que ustedes pueden ver anotada allí. Es decir, que es una disciplina que se fundamenta en la ciencia y que básicamente tiene dos temas de importancia. Es el estudio de la ocurrencia y el de la distribución, tanto de condiciones de salud o de enfermedad. Es decir, esas son las premisas con las cuales va a estudiar las poblaciones humanas. Y cuando digo ocurrencia, quiero que quede claro desde ahora que vamos a utilizar dos palabrejas que más adelante las definiremos, y una es la de prevalencia y la otra es incidencia. Entonces son las dos formas de hablar de ocurrencia. Cuando hablo de distribución, básicamente estoy haciendo referencia a lo que hablamos nosotros en epidemiología como variables epidemiológicas básicas, que como pueden ver son las de persona, tiempo y lugar. Y finalmente, ya en los análisis más avanzados de la epidemiología, utilizamos el concepto de riesgo, que vamos a ver que es una forma bastante sutil y diría yo un poco tímida de acercarse a lo que es realmente la causa o los determinantes de la enfermedad. Entonces miremos cada uno de estos tres elementos que acabamos de hablar. El primero, las formas de ocurrencia. Entonces, un buen símil que pueden ustedes tener es este que está allí, un vaso o una tina en la cual le tenemos un grifo al cual le permite a la tina que se llene de agua y le tenemos un hueco o un sifón por el cual va saliendo esa misma agua. La prevalencia entonces hace referencia a la cantidad, a la ocurrencia, dense cuenta, de que queda dentro de la tina o del vaso. Eso es la prevalencia, los que están ahí. Nótese que hay unos que están entrando a esa tina a través del grifo en este momento y esos nuevos casos los llamamos incidencia. Entonces, he ahí las dos definiciones que son más trascendentes para la epidemiología, que es la prevalencia o la incidencia. Prevalencia en los casos que hay en un momento determinado, incidencia en los casos nuevos que tenemos en un tiempo determinado. ¿Ok? Importante, ya que estamos aquí hablando de prevalencia e incidencia, es que lo más común es que tengamos enfermedades que vayan disminuyendo también cuando la gente sale del grupo que estamos estudiando, y básicamente lo hace, como ven en la gráfica, a través de la muerte, y podemos expresar eso a través de la mortalidad, ¿sí? Que de hecho también, si ustedes lo analizan, es una incidencia. Nosotros nos incidimos en morirnos. ¿Sí? Eso ocurre una sola vez en la vida, morirnos. Y lo otro importante también que podemos mirar es la recurrencia. Hay enfermedades a las cuales nosotros podemos entrar una y dos y tres veces o muchas más en la vida. Unas de común conocimiento son las gripas, por ejemplo. Algunas hepatitis también podemos incluirlas en esta categoría. Por ejemplo, sería bueno que tuviéramos claridad. Sin embargo, hay eventos que no tienen incidencia y ocurrencia. Me parece importante que ustedes conozcan que hay enfermedades que son solo incidentes y hay otras que son solo prevalentes. Una que es muy importante, que solo tiene prevalencia, no tiene incidencia, son las malformaciones congénitas. Entonces, cuando ustedes hablen de malformaciones, algo así como un síndrome Down o una malformación mayor que haya nacido un bebé sin brazos, sin piernas, este tipo de cosas, siempre son prevalencia, no existen casos incidentes. Y en el caso de la incidencia, que solo ocurra una sola vez y no haya prevalencia, es básicamente como casos como la muerte, ¿sí? Normalmente eso solo ocurre una vez. Bueno, algunos creyentes dirán cosas diferentes.
Bueno, para hablar de las variables epidemiológicas básicas, entonces vamos a tratar de hablar de quiénes son los que se enferman. O sea, cuando hablamos de la persona es quiénes se están enfermando, quiénes tienen esa condición. Entonces podemos ver típicas variables como son la edad, por ejemplo, ¿cierto? Incluyendo desde antes de nacer. Podemos también eso valorarlo en semanas de embarazo, incluso semanas o días u horas después del nacimiento. O ya lo más común que es tengamos la edad en años cumplidos, que es lo que suele utilizarse más comúnmente. En términos de sexo también podemos mirar si se es hombre o mujer o alguno de los otros 3 sexos reconocidos por la biología. La ocupación, pues podemos ver a qué se dedica cada persona. Entonces podemos decir que hay enfermedades de los carpinteros, hay enfermedades de las amas de casa, etcétera, etcétera. Eso también es una variable de persona. Y podemos también incluso decir que son los que tienen alguna religión, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre entre los agnósticos, entre los ateos, entre los cristianos, entre los católicos, entre los musulmanes, cualquier cosa de estas? Entonces, dense cuenta que aquí estamos respondiendo con la variable persona a las características de esos individuos que tienen ese evento que es para nosotros de interés. Lo segundo importante de las variables epidemiológicas es el tiempo, y básicamente vamos a responder el cuándo, ¿sí? Y ese cuándo tenemos que tomar algo de referente. Entonces, pensemos por ejemplo en esta figura que les estoy mostrando allí, una bomba atómica. Entonces podemos decir cuándo sucedió, antes de que ocurriese el desastre ocasionado por la bomba atómica, durante la explosión de esa bomba atómica o después de que ocurrió la explosión. En ese sentido, dense cuenta que yo no puedo hablar de ocurrencia asociada a la bomba cuando está antes en el tiempo. Es imposible. Siempre es una cosa muy importante que haya ocurrido primero el evento y que genere la enfermedad o el evento de salud que queremos mirar. Lo otro es que el después sí se vuelve muy relevante, o incluso a veces el durante. Podemos decir, durante la bomba atómica murieron tantas personas asociado a ese instante, o todos los que ocurrieron después, que suele ser lo más importante en salud ambiental. Entonces, después de que ocurrió el bombazo, pues ocurrieron una cantidad de muertes o de enfermedades, y eso lo podemos asociar mucho más claramente con el evento de interés que tenemos. La tercera variable epidemiológica es el lugar, y por cierto es quizás la más importante que tenemos en el área de salud ambiental, y por eso quiero que dediquemos un poquito de tiempo a esta. Lo que quiero responder con la variable epidemiológica lugar es dónde ocurrieron los hechos. Entonces, ustedes pueden mirar, sucedió en la zona rural o en la cabecera municipal, en la zona urbana, ocurrió a tal nivel sobre la altura sobre el nivel del mar, ocurrió en X región que defino bajo alguna manera versus otra que no ocurrió, ¿sí? Ese tipo de variables entonces son muy importantes en epidemiología, y quiero que empecemos a pensar en salud ambiental como tal. En ese sentido, ustedes yo creo que ya han identificado a través de su práctica que muchas cosas suceden en zonas rurales y que no suceden frecuentemente en zonas urbanas o viceversa. Entonces, quizás ese sea un buen parámetro para medir esta variable de una manera muy, muy sencilla. Vamos a ver el otro elemento fundamental de la epidemiología, y es la palabra riesgo. Eso nos gusta muchísimo a los epidemiólogos, y algunas personas de otras áreas de la salud nos molestan porque muchas veces dicen que somos riesgólogos, y en cierto sentido sí, porque nuestro trabajo se fundamenta en gran medida en lo que es este concepto. Entonces, ¿qué es exactamente el riesgo? Entonces, primero definamos que es un sinónimo de probabilidad, ¿sí? La probabilidad quizás la utilizan más los estadísticos o los matemáticos. En epidemiología utilizamos la palabra riesgo. Y quizás históricamente porque normalmente esa palabra se asocia con cosas malas, el riesgo de morir, el riesgo de enfermar. Y eso es precisamente lo que queremos mirar. Pero insisto, podríamos hablar de la probabilidad de morir o la probabilidad de enfermar y estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Importantísimo. Nosotros desde el punto de vista matemático podemos decir que la probabilidad o ese riesgo siempre va a asumir valores entre 0 y 1. Muy importante que sea entre 0 y 1.
Y miren, el 0 no está incluido ni el 1, porque dense cuenta que el 0 equivale a que no hay ocurrencia nunca, no hay probabilidad, no hay riesgo, mientras que el 1 es que sí hay ocurrencia, o sea, ya ocurrió como tal el evento. Entonces no podemos decir que hay riesgo de que ocurra un evento con riesgo 1, no, ya ocurrió, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces para que a ustedes les quede más claro? Y es que quizás cuando ustedes van al médico, por poner un ejemplo cercano a salud, él les va a decir si tiene o no tiene algo. Él normalmente no les da el riesgo de tener algo. Ejemplo, usted tiene el riesgo de tener hepatitis B siendo médico, siendo profesional de la salud, siendo enfermero. Ese es un riesgo inherente a la ocupación. Pero cuando ya la persona tiene la infección, pues simplemente ya la ocurrencia es 1 y pues ya no es riesgo. Eso es lo que quiero y que por favor revísenlo con detalle nuevamente. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa, como no nos interesa la no ocurrencia total ni la sí ocurrencia, entonces es nosotros lo que queremos normalmente medir en epidemiología es, dado que existen o están ausentes algunas de esas variables epidemiológicas, tanto de persona, tiempo, lugar, ¿cierto? Lo que queremos ver es el riesgo que se tiene de ese evento en salud dada esas condiciones. Para los que les gusta la matemática, podríamos decir que básicamente lo que estamos condicionando es entonces que el evento en salud ocurra, dado que hay una serie de variables de persona, tiempo y lugar que están presentes y pues dependiendo del evento pues va a decir cosas diferentes. Cada enfermedad tendrá unos riesgos diferentes. Bueno, eso es bien importante lo que acabo de decir. Y ahora algo supremamente importante y muy común en epidemiología es que si bien utilizamos los riesgos, nos gusta todavía más que hablar de riesgos solamente comparar riesgos. Y normalmente lo comparamos para tener una aproximación a eso que llamamos las causas o determinantes de que haya un evento tipo enfermedad, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber la causa de la enfermedad o el determinante de X enfermedad, pero filosóficamente nuestra disciplina no alcanza a llegar a decir en ninguna de esas cosas de manera concreta, y lo que intentamos decirlo es a través de la palabra riesgo. Entonces, pero el riesgo, como les decía, comparativo. Entonces es bien interesante porque lo que normalmente hacemos en epidemiología ambiental es una comparación entre el riesgo que hay entre expuesto, ¿sí? ¿A qué? A un agente ambiental, dividido, y aquí está muy importante esto, es una división, la forma más común que lo hacemos, dividido entre el riesgo entre las personas que no están expuestas a ese mismo agente ambiental del que tenemos interés. El resultado matemático de esos números lo llamamos riesgo relativo, ¿ok? Y eso es bien importante que sea una división porque hay otras medidas en epidemiología que utilizan otro tipo de operadores matemáticos, como por ejemplo la resta, pero estaríamos hablando de otra cosa. No voy a meterme ahí porque creo que no va a ser de lo más frecuente para ustedes que lo utilicen, entonces vamos a quedarnos solo con este riesgo relativo. Algo muy importante que yo quisiera que ustedes en este curso comenzaran a entender cuando lean un informe epidemiológico o incluso un artículo científico es que en los diseños o estudios epidemiológicos, pues lo que vamos a mirar básicamente son números resultantes de esa división. Y aquí creo que es bien importante que miren esto que les estoy mostrando aquí con el cursor, y es que cuando el número que está arriba en el numerador es más grande que el denominador, el resultado matemáticamente, piénsenlo, siempre va a ser un número positivo por encima de 1 y será un riesgo como tal o un factor de riesgo. Mientras que si la ocurrencia entre los expuestos es menor, aquí mírenlo con la n minúscula, y lo dividimos entre un número mucho mayor de eventos que ocurren entre los no expuestos, pues lo que podemos decir es que es un efecto protector. Entonces, para que ustedes se acuerden, aquí les he preparado esta reglilla que tienen aquí a la derecha, que en términos de riesgo relativo, el número 1, porque es el mismo número como numerador y denominador, esa división da 1, ese es cuando no tenemos ningún nivel de asociación, ese que está aquí.
Si es un número positivo, como son los que les acabo de decir aquí, donde el numerador es mayor que el denominador, pues podemos obtener valores muy grandes. Aquí hay algunos relativamente pequeños, pero podríamos incluso llegar hasta más infinito. Hay estudios que han reportado cosas así, de más infinito, o sea, un número muy grande positivo. Mientras que cuando estamos en esta circunstancia donde el denominador es más grande que el numerador, pues estamos viendo factores protectores y miren lo interesante, aquí no nos vamos hasta menos infinito, sí, porque no es posible matemáticamente, porque es una división, sino va entre el 1 hasta acercarse a 0. Entonces, aquí el valor máximo será 1 y el valor mínimo es 0. Entonces, muy importante que cuando ustedes comiencen a ver esto en los reportes, ustedes ya identifiquen claramente cuándo es un factor de riesgo y cuándo es un factor protector. Bueno, pero eso que les acabo de mostrar normalmente no lo encuentran en los libros de epidemiología. Lo que ustedes van a encontrar, que más adelante van a tener algunas lecturas para hacerlo, es que van a encontrar que eso se calcula a través de lo que llamamos una tabla de 2×2, como la que tenemos aquí, en la cual cruzamos dos cosas. Básicamente, quién se expone o no se expone, exposición presente o exposición ausente, con el evento en salud, la enfermedad que esté presente o que esté ausente, y pues nosotros podemos poner en lugar de estas letras que están aquí, la A, B, C y D, pues podemos decir exactamente es el número que estamos observando en nuestra población de estudio y podemos hacer entonces los cálculos tal cual están aquí abajo. Si tenemos estos datos, pues el riesgo relativo se va a construir de esta manera. En la tarea que se les va a dejar van a tener que calcular esto, entonces esta diapositiva por favor ténganla presente para poder volver a hacer los cálculos matemáticos que les vamos a pedir. Bueno, todo esto que es básicamente en epidemiología se ve en los primeros días de estudio de la epidemiología es lo que corresponde a lo que llamamos medidas de ocurrencia, medidas de asociación o medidas de impacto que no las vimos hoy, pero todo esto son medidas en epidemiología. Y ahora lo que nos queda realmente es hablar de los diseños que también son llamados estudios epidemiológicos. Realmente, si ustedes van a un libro van a encontrar que hay muchísimos diseños epidemiológicos, sin embargo yo me voy a concentrar en solo 3 porque son muy útiles en epidemiología ambiental, ¿sí? Sin embargo, quiero decirles que no es que no sea imposible utilizar estudios que se utilizan en otras áreas de la epidemiología, es posible, pero creo que, insisto, que nos quedamos con estos porque son los que más se usan en campo. Entonces no vamos a hablar de ensayos clínicos, no vamos a hablar de casos y controles, porque esos, digamos, los primeros son para probar medicamentos, por ejemplo, o intervenciones, y los segundos para mirar factores asociados a enfermedades que suelen ser de muy baja ocurrencia y suelen hacerse en diversos hospitales, incluso de muy alto nivel, o sea, nivel alto, nivel 3 o 4 de complejidad. Entonces no es lo común para el área de salud ambiental. El que sí es muy importante entonces es el famoso estudio de cohortes y básicamente es fundamental que lo conozcamos porque en este compara directamente lo que más nos interesa en epidemiología, que es el grupo que está expuesto a un agente ambiental versus los que no están expuestos a ese agente ambiental. Entonces, ese es el estudio, diría yo, el clásico, y tiene una característica muy importante y es que hay un seguimiento a través del tiempo. Es decir, si recordamos las definiciones que vimos al inicio, el estudio de cohortes se caracteriza por comparar expuestos y no expuestos, pero utiliza incidencias. Entonces, por favor, cuando ya vayan a leer sus artículos o sus documentos epidemiológicos, por favor dense cuenta que los estudios de cohorte comparan expuestos no expuestos, pero en términos de incidencia, de casos nuevos de manera como tal, y es lo más relevante. Uno muy parecido es el estudio transversal, que también se le dice estudio de corte, o también se le dice estudio de corte transversal, y algo que a veces la gente no reconoce, pero que es muy importante porque lo utilizamos mucho, es que también es sinónimo de encuesta. Entonces, cualquiera de estas 4 formas de llamar estos estudios es válido en epidemiología. Estos también en epidemiología ambiental suelen comparar expuestos y no expuestos, sin embargo, no lo hacen de manera incidente, sino lo hacen con los casos que ya tenemos en ese momento, es decir, con los casos prevalentes. Entonces,
Miren, aquí lo interesante es que ya tenemos la definición de que los estudios de cohorte mira incidencias, los de transversales prevalencias, y en ese sentido, miren, aquí les dejo una característica de los transversales, y es que son débiles en la temporalidad. ¿Por qué son débiles en la temporalidad? Precisamente porque no son capaces de identificar casos nuevos, sino son los casos que existen en un momento determinado. Eso le quita mucha fuerza, pero les puedo decir que en términos de los números de esa cajita de 2×2 que habíamos visto anteriormente, pues básicamente va a ser el mismo resultado matemático. Sin embargo, la interpretación debería ser mucho más fuerte, con una mayor contundencia, lo que tengamos en un estudio de cohortes que lo que tengamos en un estudio de corte transversal. ¿Ok? Esos son estudios muy comunes. El otro estudio que yo les diría que es bueno por conocimiento general, que vamos a mirar, que ustedes puedan realmente tener una aproximación fuerte a través de una lectura que les vamos a dejar. No me voy a meter aquí mucho en eso, sino simplemente vamos a definirlo como que es un estudio que puede ser parecido a la cohorte, que puede ser parecido al transversal, pero que no estudia individuos, sino lo que hace es estudiar poblaciones. Es decir, es un estudio del nivel macro y que suele ser muy útil en salud ambiental. Bueno, entonces nos vamos a concentrar un poquito más en los estudios que sí son muy importantes para nosotros, el de cohortes y el de encuesta o transversal. Lo primero que se haría es tener una población a los cuales unos definimos que no pueden ser participantes, otros que no pueden ser elegibles, ya sea por alguna condición ética o por alguna condición específica como tal, no tenemos acceso, entonces esos por definición ya digamos quedan excluidos, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes para ser no elegible en los estudios de cohorte es que si yo voy a estudiar una enfermedad específica, si cuando empieza el estudio o cuando voy a iniciar el estudio la persona ya tiene esa enfermedad, debo excluirlo, porque no puede pertenecer a este diseño como tal. Entonces, dentro de los no elegibles y los no participantes, ese grupo de no elegibles más especial y que debemos tener especial cuidado es los no elegibles por ya tener el evento que vamos a estudiar nosotros y por lo tanto debemos excluirlo de nuestro estudio. ¿Ok? Ya con los que nos quedan de esa población, entonces ahí sí vamos a mirar cuáles de esos están expuestos, cuáles de esos no están expuestos, ¿sí? Ahí arranca el estudio y nótese que ninguno debe tener el evento porque ya fueron excluidos, ¿ok? Arrancamos con todas las personas sanas y vamos a seguirlos durante un tiempo que pueden ser desde horas, semanas, días, años, ¿sí? En salud ambiental pues solemos mirar bastante tiempo, entonces estamos hablando normalmente de meses, años, entonces íbamos mirando a través del tiempo cuántos eventos suceden en este grupo, cuántos eventos suceden en este grupo, y vamos mirando obviamente el tiempo que va transcurriendo a través del seguimiento como tal, ¿sí? De tal manera que cuando lleguemos al final, ¿sí? Lo que vamos a contar es cuántos individuos del grupo expuesto cambiaron su condición y se enfermaron, y cuántos del grupo no expuesto, después de todo ese seguimiento, que debe ser obviamente en tiempo similar al del grupo expuesto, cuántos se enfermaron allí. Y esos datos son los que nos permiten hacer el cálculo del riesgo, el riesgo entre los expuestos, el riesgo entre los no expuestos, ¿sí ven? Los dos riesgos que habíamos hablado, y podemos incluso utilizar la división para poder llegar a tener nuestro riesgo relativo, que es realmente la forma de medir la asociación. Vamos entonces ahora con la encuesta, que es algo similar. Miren, entonces la encuesta también tenemos no elegibles, no participantes. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, y es que a diferencia de la cohorte, aquí los no elegibles deben ser por condiciones diferentes a que tenga el evento. De hecho, que tenga el evento va a ser muy importante porque va a entrar aquí como el grupo de casos. Entonces va a entrar en alguna de estas dos casillas que están aquí. Y entonces vamos a mirar la comparación entre el grupo expuesto, cuántos casos hay, cuántos no hay, y vamos a mirar, complementamos la tablita con el total de expuestos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener el total, que sería la suma de A y C, que son todos los expuestos, y de ellos vamos a tener el numerador, que es el número A, que corresponde entonces al numerador, y eso es lo que nos permite, insisto, mirar aquí el riesgo entre los expuestos.
Lo podemos hacer igual entre los no expuestos para identificar cualquier problema, y nuevamente aquí está la forma de cálculo. Incluso aquí tenemos otra forma que podemos hacerlo de manera que es la razón de Mobius, que es algo similar, pero lo vamos a dejar así como tal. Entonces, hasta aquí, por favor, la presentación, y para que ustedes complementen y puedan entender un poco más de epidemiología, les vamos a dejar una lectura en español muy sencilla para que vean estos diseños y los otros diseños epidemiológicos, que si les es de interés, los revisan, pero por favor, por lo menos sí lean estos dos diseños epidemiológicos. Con esto terminamos entonces nuestra primera sesión, y espero entonces que terminen la lectura que les acabo de decir y los ejercicios que les mandaremos para que hagan los cálculos como tal.